En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Muy buenas noches, queridos amigos. Les saluda Gonzalo Chamorro y quiero darles la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad. En esta noche tenemos dos grandes invitados y sin embargo les quiero recordar que este programa pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy quiero compartir la posibilidad de reflexionar con dos buenos amigos que no están aquí en Guatemala, sino se encuentran allá en el sur del continente americano, específicamente en Argentina, y me refiero a Carlos y Miriam, que han sido, por supuesto, panelistas de este programa en otras ocasiones y que hoy vuelven a compartir junto con nosotros. Carlos, bienvenido a este espacio de Fe y Actualidad. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, es una alegría volver a estar con vos, compartiendo este tiempo, este espacio y, por supuesto, con toda la audiencia que nos acompaña en este programa de hoy. Y también, Miriam, gracias por estar junto con nosotros y también ahí junto con tu esposo, que espero que esté bien portado, como siempre. Y, por supuesto, aprender de ustedes siempre es una bendición. Bienvenido, Miriam. Gracias ahí, Gonzalo, por invitarnos otra vez y también, bueno, por este tiempo que nos permiten compartir con ustedes. Muchas gracias. Estamos viviendo tiempos difíciles donde amerita una reflexión bíblica, teológica y también en diálogo con la ciencia sobre la importancia de tener una correcta educación sexual. Hoy enfrentamos complejidades que, por cierto, en Argentina está trayendo bastante debate, bastante diferencias coyunturales sobre matrimonio igualitario, ideología de género, y eso sucede porque muchas veces no hay una correcta educación sexual. Ese es el tema del día de hoy y quiero darle la cordial bienvenida a Andrea Morales, que nos va a introducir a la temática que nos convoca aquí en su programa Fe y Actualidad. Escuchemos. El tema del día. En países como India, China y Corea del Norte han promovido políticas de control de natalidad desde hace ya varios años. De manera similar, desde el 2008, organizaciones tales como la UNESCO comenzaron a desarrollar programas con el objetivo de mejorar la educación sexual que se imparte en las aulas a nivel mundial. Aún así, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad más alta del mundo. La Organización de Naciones Unidas, ONU, establece que el embarazo adolescente lastra la vida de miles de jóvenes y reproduce la pobreza en Latinoamérica, además de generar a los países gastos millonarios que podrían evitarse. En el periodo de 2015 a 2019 hubo 121 millones de embarazos no planeados por año. Estos datos son realmente inquietantes y nos llevan a la reflexión de cuál es nuestro rol en esta cuestión. ¿Podemos dejar la educación sexual de los hijos a manos de organizaciones ajenas? ¿Deberían los padres involucrarse en la educación sexual de los hijos? ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales se ha olvidado la importancia de educar concienzudamente a los hijos? ¿Qué efecto crees que ha tenido el silencio de los padres en la educación sexual de sus hijos en la sociedad actual? En el programa de hoy, Gonzalo Chamorro abordará el tema la importancia de la educación sexual en la familia con dos invitados especializados en el tema. Te invitamos a participar en nuestro programa contestando la pregunta del día en nuestras redes sociales. ¿Cuál es la importancia de la educación sexual para evitar la promiscuidad en las nuevas generaciones? No te olvides de seguirnos en Instagram y Facebook como Fe y Actualidad. El tema del día. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y hoy me acompañan dos queridos amigos desde la República de la Argentina. Me refiero a Carlos y Miriam López y estamos compartiendo una temática que siempre ha sido de interés en la iglesia, siempre ha sido de interés en el hogar y también no siempre, Carlos, lo hemos sabido tratar de manera correcta, y es la temática de la educación sexual, tema que ha generado mucha morbosidad
por lo menos en nuestras generaciones, Carlos, porque muchos de nosotros no necesariamente aprendimos o nos educamos en el hogar sobre estos temas por ser un tema tabú o por generar morbosidad, y cuanto más en las iglesias que, gracias a Dios, hoy está cambiando esa dinámica, pero por mucho tiempo fueron temas tabú o temas que producían mucha morbosidad, como es la educación sexual, Carlos. Sí, indudablemente es uno de los temas tabú que, bueno, como dijiste, Gonzalo, en este tiempo se ha abierto un poco más la posibilidad de educación. Lo que sí hay y prolifera es la información. Hay demasiada información sobre la temática de la sexualidad, pero muy poca educación. Y mucho más hablando, por supuesto, en los ámbitos de la familia e incluyendo en el ámbito eclesiástico. Correcto. Y eso es interesante, Miriam, porque la temática de la educación, si bien es cierto, hoy tenemos mayor información, también no es menos cierto que esa información debe ser redirigida, ya sea por los padres de familia, por los pastores de las iglesias o líderes de la iglesia, porque la mucha información, como lo plantea Carlos, también nos puede desviar sobre el concepto original de lo que implica la sexualidad del ser humano, pero también la correcta educación desde la perspectiva bíblica, Miriam. Sí, lamentablemente, bueno, por un lado tenemos la información a mano, que es en el Internet. En mi caso, yo me acuerdo cuando era niña no recibí esta información. Cuando fui mamá me fue difícil porque no teníamos lo que hoy tenemos, que es el Internet. Pero eso no quiere decir que toda la información que tenemos en las redes es la correcta, ¿no? Entonces es difícil a veces manejar esa información, obtenerla, bajarla y poder ordenarla correctamente para llevarla a nuestros hogares, a nuestros hijos y también a las iglesias. Correcto. Interesante, Carlos, porque cuando nosotros hablamos de educación sexual o hablamos temáticas sobre promiscuidad o hablamos sobre las estadísticas que nos entregan hoy la Organización Mundial de la Salud sobre las diferentes enfermedades que está proliferando la temática sexual, especialmente pues el virus VIH, SIDA, no es menos cierto que históricamente hablando y a lo largo del análisis de las religiones o el análisis de las culturas arcaicas, el tema de la promiscuidad o el tema de la sexualidad era algo que se practicaba a muy temprana edad en las culturas antiguas y no existía mayor problema en términos morales, en términos éticos, de que fuera una condicionante para la mujer debido a que era percibida como un objeto meramente para la procreación o para el placer del ser humano. Así que históricamente hablando, esto ha tenido diferentes variantes dependiendo de la cultura a la cual nosotros nos estamos refiriendo o de las etnias donde nosotros hemos hecho algunos estudios de carácter antropológico, Carlos. Claro, lo que nosotros podemos observar, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, las advertencias que el Señor le hace a su pueblo tienen que ver con eso, con no practiquen lo que practican los pueblos de Canaán, ¿no? Es esa un poco la idea de una cultura inmoral, una cultura por supuesto pagana, una cultura idólatra, pero también una cultura muy inmoral sexual. Y por eso encontramos en el libro de Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, muchas leyes, muchas estipulaciones que Dios le dice a su pueblo: tengan cuidado, no imiten estas o aquellas prácticas que precisamente se daban en los pueblos paganos en la época de Israel, cuando Israel ocupa la tierra de Canaán. Eso la verdad que no ha variado en cierto sentido. Hoy también vemos muchos años, por supuesto, muchos siglos después, vemos que también hay culturas donde la inmoralidad es mucho más, mucho más abierta, es mucho más, en cierto sentido, común que en otras. Pero ese es el tema. Déjame solo pensar en esto junto a ustedes, cómo en la humanidad ha pasado de lo que es la desinformación
a la sobreinformación. Y en ese cruce, desde la desinformación hacia la sobreinformación, hemos dejado en el medio un punto que es importante, que tiene que ver con la información. Con esa información, como decía Miriam, en cierto sentido bien cristalizada, bien cristalina, esa información en la que uno puede mirar y en cierto sentido puede tener un criterio, decir esto está bien o esto está mal. Entonces, como bien arrancamos en este programa mencionando que nuestras infancias o nuestra juventud fue una juventud más marcada por la desinformación. Sin embargo, en estos tiempos, la juventud de estos tiempos, o los adolescentes de estos tiempos, o la niñez de este tiempo, ya no está en esa desinformación, ya está en el otro lado, está en un momento de saturación de información. Esa sobreinformación que existe hoy en día, en muchos temas, pero particularmente en el tema que nos ocupa, es precisamente lo que trae tanto problema, porque los chicos, los jóvenes, los adolescentes, aún los niños, no tienen los criterios adecuados para poder determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y esa es en gran medida la labor, el rol de los padres en este tiempo. La enorme tarea de los padres, de la familia, los líderes en la iglesia, líderes eclesiásticos, es no necesariamente informar, ya los chicos están informados, es más, sobreinformados. Pero sí un enorme desafío que tenemos, una gran responsabilidad que tenemos, sobre todo en el hogar, en la familia, es darles a los chicos las herramientas para que ellos puedan ser criteriosos con la información que tienen a la mano. Correcto. Y este es un excelente punto de partida, Miriam, porque ya hemos expresado con nuestros televidentes hoy en esta noche de que la información es excesiva. Ya hemos también planteado de que debemos saber qué información debemos dirimir o qué es lo correcto de toda esta información frente a lo incorrecto que pueda desvirtuar el concepto de la sexualidad desde la perspectiva divina. Inclusive no solo de la sexualidad, sino la desvirtuación que se está dando hoy en la actualidad respecto a los sexos como una imposición patriarcal, cultural, y no desde la premisa genética que Dios ha establecido, que son las temáticas que están dialogándose en países como en Argentina, donde se acaban de aprobar leyes para ir en contra de la naturaleza y, por supuesto, en contra del ideal de Dios. Por lo tanto, aquí viene una de las primeras preguntas que me gustaría que comenzáramos a clarificar para nuestros televidentes. Desde su perspectiva, ¿cómo podemos definir la correcta educación sexual, Miriam, para que podamos aleccionar a nuestros televidentes y también nosotros podamos aleccionarnos en temas que son de suma importancia para la realidad de hoy, sobre todo mayoritariamente en la juventud? Yo creo que, bueno, como veníamos hablando, nuestra obligación como padres es, a pesar del exceso de información que los jóvenes tienen, es darles nosotros la información a nuestros hijos primero. Yo escucho muchos a la mamá, ¿para qué vamos a hablar de esas cosas ahora si ya lo saben todo, ¿verdad? Porque las canciones, las novelas, la música, la tele, el internet, las redes informan a nuestros hijos. Pero como dijimos, es una mala información de lo que es la sexualidad. Entonces, como padres, nosotros tenemos que dar la información correcta, enseñarle a nuestros hijos lo que es la sexualidad, enseñarles a conocerse, pero sobre todas las cosas, enseñarle la sexualidad con responsabilidad, que no es lo que nos pintan por la tele o por los medios, de que vos podés hacer lo que quieras, total, solo importás vos, sino que la sexualidad tiene una responsabilidad y tiene consecuencias también, el mal manejo de esa sexualidad. Entonces creo que es muy importante no dejar en manos de cualquiera la información de esto a nuestros hijos.
Y esto es importante, Carlos, porque, como decíamos, venimos de una generación donde estos temas eran más complejos y generalmente se los queríamos trasladar a los profesores de las escuelas, se lo trasladamos a los pastores o sacerdotes en las congregaciones o en las parroquias. Siempre estábamos delegando esta responsabilidad y yo creo que Miriam nos deja en un contexto para dialogar muy importante. Nos quedan pocos minutos, Carlos, para poder terminar este primer segmento, pero es cierto, la educación sexual hace referencia a ese conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión o la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, donde va a haber tiempo para hablar del aparato reproductor femenino o masculino, va a haber tiempo donde tenemos que hablar de la orientación sexual, va a haber tiempo donde tenemos que hablar de las relaciones sexuales o posteriormente todo lo que implique dentro del contexto del matrimonio. Es decir, también no es que uno lanza todo de una vez, toda la información, porque cada etapa es importante, Carlos. Claro, sí, uno tiene que ir dosificando esa información. Pero bien, como decía Gonzalo, esta es una responsabilidad primaria de los padres. Miren, acá en Argentina, bueno, con toda esta ley de la educación sexual integral, que es es todo lo contrario de lo que uno quisiera educar a los hijos sobre este tema de la sexualidad. Muchos padres que tenían firmes sus valores sobre el tema de la sexualidad, muchos padres fueron a los colegios y dijeron, discúlpeme, pero a mi hijo yo en el horario de esa clase lo voy a retirar porque yo quiero enseñarle a mi hijo esa parte que ustedes les van a enseñar, que en cierto sentido no confío en lo que ustedes le puedan enseñar a mi hijo. Y esto es algo que yo o nosotros como padres queremos tener el derecho y también, por supuesto, tenemos la obligación, pero queremos tener el privilegio de enseñarles de acuerdo a lo que nosotros creemos que es correcta la educación sexual. Eso sin escapar, por supuesto, a la realidad de que los chicos van a estar otra vez frente a la información, los chicos van a estar expuestos a esa información, incluso la errónea. Pero ahí es donde tenemos nosotros la enorme tarea de enseñarle a nuestros hijos a que puedan discriminar y que puedan discriminar la verdad de lo erróneo, y que puedan dentro aún de lo mentiroso puedan encontrar algo de verdad, y que puedan ellos también descubrir cuando le están envolviendo con una linda mentira, algo como si fuera una verdad. Y esa es, sobre todas las cosas, una de las grandes tareas que tenemos los padres en el ámbito familiar. Queremos agradecer, queridos televidentes, la atención de su sintonía y queremos también invitarle a que puedan responder la pregunta del día. ¿Qué importancia tiene desde su perspectiva la educación sexual dentro del contexto del hogar, dentro del contexto de la iglesia, inclusive dentro del contexto de la sociedad? Esperamos que pueda compartir su respuesta en las redes sociales para que podamos tener mayor retroalimentación, pero también los aportes de ustedes son muy valiosos porque instruyen a toda nuestra comunidad virtual. Haremos una breve pausa y ya regresamos aquí en tu programa Fe y Actualidad. Regresamos. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Ustedes que son socios honorarios de Canal 27, yo quiero animarles a seguirlo haciendo, a no dejar de hacer el bien, como dice la palabra, porque a su tiempo llegaremos. Canal 27 para Maribel Castañeda ha sido una gran bendición. Yo sé que usted me ha visto, me ha escuchado en el canal de la Esperanza, Canal 27, llegando hasta los rincones de Guatemala y, por qué no decirlo, del mundo,
también llevando la palabra del Señor. Quizá usted personalmente no pueda llegar hasta esos lugares donde necesitan escuchar la palabra de Dios, pero ofrendando, usted puede hacerlo. Canal 27 hace un gran trabajo llevando la palabra de Dios a todo Guatemala. No deje de ofrendar, no deje de orar por Canal 27. Gracias a usted, socio honorario. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y hoy me encuentro en una agradable conversación con dos buenos amigos, Carlos y Miriam López, desde la República de la Argentina, y estamos dialogando sobre la educación sexual y la importancia que esta tiene dentro del contexto del hogar, inclusive dentro del contexto de la teología, las Sagradas Escrituras, la iglesia misma y la sociedad. Y en la primera sección del programa, en el primer segmento, pudimos ver cómo se contrasta entre la época donde la gran mayoría de nuestras generaciones vivió una época de falta de información o de desinformación por ser el tema de la sexualidad un tema tabú, un tema que generaba mucha morbosidad por la falta de educación sexual, y el otro extremo que estamos viviendo en estos días, donde la información exacerbada en los medios de comunicación social o en los medios digitales como las redes sociales, la información es tremenda, y la juventud y realmente niños, jóvenes, adultos tienen acceso a una información que si uno no les sabe dar los límites y no se educa para poder instruir desde la perspectiva divina cuál es el tema de la sexualidad, esa información, en vez de educar, puede, Miriam, desvirtuar el concepto real de la sexualidad, a tal grado que, como lo que están viviendo ustedes hoy, haya una pelea cultural sobre el origen divino de la sexualidad frente a esa perspectiva cultural de querer romper sobre los conceptos básicos de lo que implica la sexualidad, tanto ser hombre o mujer, y por supuesto esta correcta educación sexual que nos invita a tener un buen desarrollo, no solo desde una perspectiva moral, espiritual, sino también cómo eso puede afectar a nuestras sociedades. Y es interesante porque entonces, Miriam, definíamos la sexualidad como aquel conjunto de actividades relacionadas a la enseñanza, difusión y divulgación acerca de la sexualidad humana, y una de las cosas que terminaba diciendo Carlos, Miriam, y que me gustaría que la pudieras reforzar tú como mujer y como madre, es que la educación sexual tiene sus momentos y sus etapas, y yo les planteaba de que no podemos expresar todo lo que hay detrás de la sexualidad a una temprana edad, sino más bien vamos poco a poco para que el niño no solo descubra por sí solo, sino que en el proceso el ideal es que los padres los acompañen para que puedan llamarse las cosas como son, y los momentos son importantes en esta realidad, Miriam. Sí, creo que, tenemos la ventaja de nuestros hijos cuando son pequeños, cuando ellos preguntan, dar la información correcta en el tiempo en que ellos preguntan y no horrorizarnos de lo que están preguntando, ¿no? Creo que eso le abre a nuestros hijos esa puerta de tener libertad de preguntar. Pero tenemos el problema hoy que a medida que van creciendo, como dijimos, por lo accesible de la información, de la música, los videos y demás, nuestros hijos dejan de preguntarnos sobre la sexualidad a cierta edad. Entonces, es importante otra vez decirlo, que nosotros tenemos que ir acompañando desde niños y no creer que porque nuestro hijo tiene 8, 10, 12 años y no me pregunta, no tiene dudas, sino hablarlo igual para ver qué información él está recibiendo hoy en la escuela, con sus amigos, a través del celular, del internet y demás. Si nosotros abrimos ese panorama con nuestros hijos desde pequeños, cuando preguntan cómo nacieron, de dónde vienen los bebés, vamos respondiendo correctamente de acuerdo a de ellos, vamos a tener esa libertad cuando son más grandes de poder indagar y ver de dónde ellos se están informando si no lo hacen con nosotros. Hoy acá la información de la sexualidad
Los chicos la tienen en los libros, la tienen las maestras, los profesores, la libertad de enseñar cosas con permiso de los padres o sin permiso de los padres. Aparte de lo que nuestros hijos pueden llegar a charlar o ver en las redes. Por eso es importante, creo yo, de que como padres estar abiertos a esto y acompañar a nuestros hijos en cada una de las etapas que ellos van pasando. Gracias, Miriam. Y esto me lleva a pensar en una tercera pregunta, aparte de definir, Carlos, la educación sexual y por qué es importante la educación sexual para nosotros hoy, es qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras respecto a esta temática. Pero antes de entrar de lleno al tema de las Sagradas Escrituras, a mí me llama mucho la atención desde que nosotros tenemos uso de la conciencia o que hemos podido estudiar la historia y la interpretación de la Biblia, uno ve cómo, por ejemplo, el tema de la sexualidad a la hora de interpretar Cantar de los Cantares era un tema que se obviaba. A los judíos no se les permitía leer hasta que cumplieran 30 años o entre 27 o 30 años ese libro porque los podía desvirtuar. Es más, Orígenes, que era un padre de la iglesia en el siglo II, mejor interpretó la relación de Cantar de los Cantares como una relación entre Cristo y su iglesia, y anteriormente se decía que era entre Cristo y Yahvé o Jehová, para obviar esos epitalamios o esos poemas que incitaban al amor erótico dentro del contexto del matrimonio y las celebraciones que se daban en esas épocas que duraban aproximadamente 7 días. Es decir, siempre ha generado el tema de la sexualidad morbosidad, y como diría Orígenes, el mayor problema de la humanidad es la sexualidad, y eso le llevó a él a castrarse como una forma simbólica de poder obviar ese pecado, porque no es un tema fácil, por supuesto, biológicamente no es un tema fácil, el límite es la moral o la ética, y sin embargo a mí me llama mucho la atención que la historia y la interpretación de la palabra ha generado inclusive en los grandes intérpretes cierto grado de morbosidad, Carlos. Sí, es curioso. Bueno, gracias por ese aporte histórico, Gonzalo, que te caracteriza. Es curioso, a mí me ha tocado, nosotros nos ha tocado enseñar todavía en iglesias, claro, no hasta ese punto, digamos, de lo que vos estás mencionando, pero sí nos ha tocado compartir enseñanzas sobre la sexualidad en iglesias donde, por ejemplo, este tema lo vamos a hablar no en el templo, no desde el púlpito, porque es demasiado sagrado como para tocar este tema. Así que, no, esto lo vamos a tocar en un aula, lo vamos a tocar en un salón secundario, pero no en el templo mismo, porque no sea cosa que el Señor se enoje al escuchar este tema tan humano, tan carnal que se está tocando en la iglesia. Y estamos hablando otra vez que esto no fue hace muchos siglos atrás, esto fue hace 20 años, 10 años atrás, que nos sucedió eso, no solo en una, sino en algunas iglesias donde fuimos enseñados, por posiblemente matrimonios rebeldes que querían escuchar algo y se atrevieron a invitarnos, y fuimos y nos dijeron eso, que teníamos que enseñar en otro lugar, no en el templo, porque el pastor no dejaba que se enseñara ese tema en el templo. La verdad que eso lo que nos habla es una mirada muy equivocada acerca de la sexualidad. Porque la Biblia, por supuesto, la Biblia no es un libro de sexualidad, como tampoco es un libro de economía. Sin embargo, por supuesto que da enseñanza acerca de la economía y brinda principios sobre la economía saludable. Y de hecho, perdona que te interrumpa, Carlos, porque lo que tú dices es interesantísimo. Las primeras palabras en el Bereshit, en el Génesis, Carlos, Miriam, es fructificad y multiplicados. Y hasta ahora la única opción que tenemos es por la vía precisamente de la intimidad sexual, por supuesto, dentro de un contexto, pero son palabras que están ahí y están presentes en la revelación bíblica, Carlos. Claro. Y en Génesis 1.27, por ejemplo, vos estabas citando Génesis 1.28, ¿no? Multiplíquense y llenen la tierra. Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? Es decir, la única forma es a través de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Pero un versículo antes, cuando dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza,
varón y hembra los hizo. Eso es sexo, esa es sexualidad. Ahí está hablando de sexualidad. Si Dios no hizo al hombre y a la mujer como seres asexuados, los hizo sexuados, le dio un sexo, los determinó sexualmente y los identificó como tal. Entonces, desde Génesis capítulo 1, nosotros ya encontramos en las Escrituras el tema de la sexualidad. Un poco más adelante, en el segundo relato, en el capítulo 2, en el segundo relato acerca de la creación del hombre, que encontramos en el libro de Génesis, cuando dice que Dios le trajo a Eva y se la presenta a Adán habiendo vivido durante varios días rodeado de animales, cuando Dios le presenta a Eva, dice, ¡wow! Esto sí que se pone bueno ahora, ¿no? Porque es carne de mi carne y hueso de mis huesos, es decir, es una como yo, pero obviamente distinta a mí. Y ahí está otra vez el tema de lo sexuado del ser humano, la identificación plena del hombre como hombre, de la mujer como mujer, pero también la relación entre ambos para poder llevar a llenar la tierra, que era el propósito al cual Dios les estaba dando toda una tierra para completar y para llenar. Entonces, desde el inicio nosotros encontramos, desde el inicio de las Escrituras nosotros encontramos el tema de la sexualidad. Y luego lo vamos a seguir encontrando en muchos lugares más, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en Cantar de los Cantares, en los Proverbios, maravillosos, donde un padre habla con un hijo y le dice, ten cuidado con la mujer de pocas prendas, ten cuidado con la mujer que anda con distintos hombres, no sea cosa que te envilezca, no sea cosa que te empobrezca. Pero luego si vamos al Nuevo Testamento, Jesús mismo cita este pasaje de Génesis capítulo 1, 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo habla acerca de precisamente lo que es la relación sexual, la sexualidad en el matrimonio, dentro del contexto matrimonial. Por lo tanto, otra vez, sin ser un libro de sexualidad, la Biblia no la esconde, no la guarda, sino que la muestra, la enseña. En algunos pasajes encontramos algunos eufemismos, como para de alguna manera, bueno, no decir de manera cruda algo que bueno, se interpreta qué es lo que quiere decir, pero no esconde, en ningún momento esconde la Biblia el tema de la sexualidad. Creo que tal como dijiste en ese recuento histórico que hiciste, Gonzalo, es parte de la humanidad, caída, el querer tapar aún lo que Dios ha revelado. Y aún en estos tiempos, con la sobreinformación que existe, lo que se está haciendo es querer tapar lo que Dios ha querido revelar al ser humano a través de la sexualidad. Entonces, hace años, ¿cómo se tapaba la enseñanza, la revelación de Dios acerca de la sexualidad? Con la desinformación. Bueno, ¿cómo se cubre hoy la revelación saludable, lo que Dios nos revela acerca de la sexualidad del ser humano? Con la sobreinformación. Excelente, Carlos. Y queridos amigos y televidentes, te queremos recordar la pregunta del día. Desde su perspectiva, ¿qué importancia tiene la educación sexual dentro del contexto del hogar, dentro del contexto de la iglesia, inclusive dentro del contexto de la sociedad? Su respuesta a esta pregunta ayudará a toda la comunidad virtual para escuchar algunos ejemplos y algunas dinámicas que probablemente sean importantes para ponerlas en práctica en nuestra vida. Una cosa, Miriam, es el ideal y otra cosa es la realidad, porque así como Carlos nos ha mencionado que desde el principio se estableció el orden de la sexualidad, también no es menos cierto que los primeros libros de las Sagradas Escrituras nos relata el desorden
que se fue dando respecto al tema de la sexualidad, es decir, mujeres con mujeres teniendo intimidad, hombres con hombres, y no solo se queda en las prácticas arcaicas del antiguo Medio Oriente o del Antiguo Testamento, sino que también el propio Señor Jesucristo o el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, describe cómo la tendencia del ser humano en el ámbito de la sexualidad ha sido desvirtuar ese orden natural, y eso me lleva a tomar en cuenta los datos, Miriam, de la OMS, que se nos dice que cada minuto 646 personas aproximadamente se contagian de una infección por transmisión sexual, siendo las más comunes el virus de papiloma humano, la sífilis, el herpes y la gonorrea, y que eso trae posteriormente, según la OMS, graves enfermedades que pueden provocar la muerte. Y en la gran mayoría de ocasiones son porque desvirtuamos el orden natural de lo que Dios ha establecido respecto a la sexualidad, Miriam. Sí, hoy, bueno, yo creo que la ventaja que tenemos nosotros como padres hoy es poder enseñarle a nuestros hijos a través de la palabra lo que es correcto, ¿sí? sin ponerles un peso de prohibido sobre ellos, sino mostrarle lo que es la sexualidad sana, que eso es la importancia de la educación sexual. Mostrarle a nuestros hijos una sexualidad libre, con respeto, con responsabilidad y con cuidado. Cuando hablo de libertad, no estoy diciendo de una sexualidad de que tenés 14 años, 16 años y podés tener relaciones sexuales sin ningún problema, sino de una sexualidad responsable donde la Biblia nos enseña, los relatos bíblicos nos muestra las consecuencias de no hacer lo correcto, ¿no? Dios no es un Dios que prohíbe, un Dios malo que por un lado nos hace sexuales y por otro lado te dice no toques porque está mal, sino lo que Dios nos muestra es las consecuencias de eso, de no ser responsable, de no tener valores, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, los valores sexuales, los valores como familia, la responsabilidad que tenemos de nuestro cuerpo y también del cuidado del cuerpo de las otras personas que están a nuestro alrededor. Acompañarlos a nuestros hijos en la adolescencia, en la juventud, en el noviazgo, enseñarles cómo cuidar a la chica, cómo cuidar al joven, cómo tienen que ser responsables en esa sexualidad para esperar al matrimonio para hacer lo correcto, ¿no? Como Dios manda, digamos. A mí me gusta el tema de la Biblia, de lo que enseña el Señor, porque lo que Él nos hace es ese cuidado, ¿sí? De las consecuencias de lo que vos decías, de las enfermedades, ver jovencitos con tantos problemas, enfermos, contagiados de SIDA, de un montón de cosas, por este libertinaje que nos enseñan las redes, la música, y que no nos dice la otra cara, ¿no? Qué lindo que es tener sexo a los 16, pero no te dice de las enfermedades que podés contraer, no te dice que podés dejar embarazada a una chica, no te dice que podés ser papá a los 16, a los 14, tampoco le dice a las chicas las consecuencias de quedar embarazada y de ser mamá a los 16, a los 17, eso no nos habla el internet, digamos, o la música o la tele. Y eso es lo que sí nos habla Dios. Cuando Dios dice no, no es el no y te callás, es no por esto, porque no quiero que tengas estas consecuencias. Correcto. Excelente, Miriam, gracias por esa reflexión, y a ustedes, queridos amigos, queremos seguir invitándoles a que participen junto con nosotros respondiendo a la pregunta desde su perspectiva: ¿por qué creen ustedes que es importante una correcta educación sexual dentro del hogar, dentro de la iglesia y por supuesto dentro de la sociedad? Haremos una breve pausa y volveremos para esta última reflexión respecto al tema que nos convoca el día de hoy sobre la educación sexual. Regresamos.
Regresamos. Juntos podemos brillar. Constitúyase hoy como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y hoy me encuentro en una agradable conversación con dos buenos amigos. Me refiero a Carlos y Miriam López y estamos reflexionando acerca de la importancia de tener una correcta educación sexual, sobre todo dentro del contexto del hogar, pero también dentro del contexto de la iglesia, donde tenemos que evitar y sacar esa dinámica de que la sexualidad es un tema tabú, es un tema que genera morbosidad. Y en la segunda sección del programa, o en el segundo segmento, planteamos la premisa de que desde los inicios de la revelación de la palabra de Dios, el tema de la sexualidad o el hecho de definir el carácter sexuado tanto del hombre como de la mujer es un tema que define el desarrollo humano y define también las características, Carlos, de cómo Dios nos ha hecho para cumplir sus propósitos. Es decir, parte de la revelación, no podemos dejarlo de lado, es la sexualidad. Y cuando uno la pone dentro del contexto del marco de la revelación, entonces uno ya puede dirimir cuál es el objetivo de Dios para el buen uso correcto del término y para el buen uso teológico y bíblico de la sexualidad. Y por supuesto nos van quedando algunos cuantos minutos y desde tu perspectiva, Carlos, ¿cómo podemos desafiar en primer lugar a los padres de familia, en segundo lugar, por supuesto, a las iglesias a la luz del tema de la sexualidad para poder colocarla dentro de su contexto, pero también para poder ser preventivos sobre todo lo que nos planteaba Miriam? Vivimos bajo ataques a través de la publicidad, los medios de comunicación, series como Sex and the City o el movimiento hippie que pareciera que estuviera teniendo más auge como lo tuvo en los años 60 y la debacle que produjo la revolución sexual de los años 60, 70 en Estados Unidos y cómo afectó eso a nivel global. Pues ha llegado el tiempo de desafiar, de instruir y de exhortar a nuestros buenos amigos televidentes de Fe y Actualidad, Carlos. Bueno, yo quisiera referirme mayormente a los de mi propia generación, aquellos que nacimos por allá en los años 70, más o menos, y animarnos a hablar estos temas. Nosotros que venimos de una generación que no hablaba de estos asuntos, nosotros que veníamos de hogares donde nuestros padres nunca nos hablaron de este tema. Nosotros que venimos de relaciones paternas donde nuestros padres nos enseñaban muchas cosas, donde nuestros padres nos pudieron haber enseñado muchas cosas, pero nunca se sentaron con nosotros y nos enseñaron respecto a la sexualidad, cómo vivir, cómo ser hombres. Como decía Miriam, cómo cuidar a la mujer, cómo respetar a la mujer, cómo respetar mi propio cuerpo, cómo respetarme a mí mismo, saber que yo puedo decir que no, saber que tengo derechos, saber que tengo como ser humano tengo derecho a decir no, tengo también la voluntad para poder decirme a mí mismo que no. Entonces, a esa generación de varones que hoy andarán por allí por los 50, los 60 o los 40, en ese rango particularmente, yo quiero animarles o animarnos a que hablemos estos temas, que los hablemos con libertad, que los hablemos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, nuestros nietos, y ya estamos en ese rol. Y que los hablemos también en la iglesia, con nuestros jóvenes, que los hablemos en la iglesia con aún los adultos, pero que no temamos hablar de estos temas. Nosotros que venimos otra vez de una generación desinformada, es un tiempo para hablar de estos temas correctamente. Como decía Miriam, no es que cuando los chicos no nos hacen preguntas, no es
que no necesariamente tengan temor a hacer preguntas, es que ya han recibido la información. El tema es qué información han recibido y de quién la han recibido. Por eso es que no podemos nosotros perder el lujo, la responsabilidad, el privilegio de hablar abiertamente estos temas en el ámbito familiar, en el ámbito eclesiástico, de acuerdo al criterio bíblico, no desde la perspectiva de un Dios que prohíbe, un Dios prohibidor, sino desde un Dios que nos ama, nos cuida, nos protege y quiere lo mejor para nuestras vidas y para la vida de todos, de las generaciones que vienen detrás nuestras. Y es interesante, Miriam, y también obviamente quiero escuchar los desafíos que tienes tú como mujer, como madre, y también como alguien que ha ministrado la iglesia, pero Carlos nos ha puesto en un tema que obviamente va a ser para otra oportunidad, porque mayoritariamente este programa lo hemos dirigido para los padres de familia que instruyen a sus hijos o para poder velar respecto a la educación sexual de los niños o de los adolescentes o jóvenes, pero es que también gente de nuestra generación, de nuestra edad, no es que estemos exentos a desviarnos dentro del problema de la sexualidad. Es más, dijimos al inicio del programa que cada etapa debería ser instruida o debería tener su correcta instrucción de acuerdo a los cambios fisiológicos, a los cambios mentales, a las nuevas dinámicas que se van produciendo dentro del contexto del matrimonio. Es decir, lo que quiero decir con esto, Miriam, es que no estamos nosotros también exentos de desviarnos como nos plantea la palabra de Dios o de tener una perspectiva incorrecta de lo que debería ser también nuestra educación sexual, aun cuando estemos casados, Miriam. Sí, ese es otro tema. Pero creo que parte de la información que nosotros traemos o desinformación que traemos o mala información de pequeños que nos lleva a encontrarnos con esa mala práctica de la sexualidad. Por eso creo que es importante que en la iglesia podamos como padres y también como individuos ser informados de la verdadera sexualidad. Porque como vos dijiste, no es solo con los jóvenes, sino también con los adultos hay un problema. Por ejemplo, y sé que voy a salir un poco del tema, pero yo un día me encontré con una persona divorciada estando con otra persona en una relación, teniendo sexo con esa persona, y ella me dijo, no, pero el abstenerse es para los jóvenes, no es para los adultos. Entonces, vemos que hay una mala información aún para el adulto, ¿no? Entonces creo que es un reto para la iglesia hoy poder dar una correcta información, no soltar el púlpito de decir, esto no lo enseñamos porque a nadie le interesa desde el púlpito y lo hacemos a escondida o dejamos que la persona que se congrega averigüe por otro lado, sino informarlos desde el púlpito, enseñar lo que es la correcta sexualidad, enseñar los valores que tenemos como familia, como cristianos, enseñar tanto a los padres como al individuo lo que es correcto como matrimonio, lo que es correcto como hombre, lo que es correcto como mujer, cómo nos tenemos que cuidar y cómo tenemos que cuidar a las demás personas. Pero yo creo que el mejor lugar es el púlpito. Como iglesia, tener esa libertad de poder enseñarlo desde ahí para que esa información baje a todos, baje al adulto, al joven y al niño. Excelente, Miriam, y queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes, específicamente Carlos, Miriam, la posibilidad que tenemos siempre de poder conversar sobre temas coyunturales y temas que invitan a la población en general, como específicamente al pueblo cristiano, a no agotar en un programa de 1 hora y algo este tema, sino a instruirse, a educarse, a ver qué dice la palabra del Señor para poder hacer las cosas de manera correcta. Queridos amigos, gracias Carlos, gracias Miriam por compartir junto con nosotros. Y a ustedes, queridos y amados televidentes, los dejamos con los minutos de reflexión que sin duda alguna será de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones. La reflexión con Gonzalo Chamorro.
Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y siempre es un auténtico placer compartir con ustedes algunas reflexiones que el Señor me ha permitido desarrollar en este breve tiempo de estudio, de análisis y de reflexión, no solo de la palabra de Dios, sino también del mundo científico. Hoy quisiera compartir un tema que para mí es indispensable para el quehacer humano, para la cotidianidad, para el quehacer civil, político, económico y cultural. Y tiene que ver la perspectiva, la percepción que tenemos nosotros de Jesús de Nazaret. Para mí, como lo expresa el famoso autor John Stott, el Jesús es incomparable. El Jesús de Nazaret, de Galilea, nuestro Señor, nuestro Maestro, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, es incomparable ante cualquier perspectiva humana, ante cualquier reino o ante cualquier emperador o aquel monarca que se constituye inclusive como aquel sujeto de querer opacar la figura de Jesús, como el caso de Herodes o como aquellos emperadores romanos que quisieron destruir el cristianismo. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué Jesús para mí es incomparable y cómo eso afecta nuestro peregrinaje en la vida cristiana? Pues básicamente para mí Jesús es incomparable y es extraordinario porque su entrada al mundo fue extraordinaria. Gálatas capítulo 4, verso 4 nos recuerda que nació bajo mujer y nació bajo la ley. ¿Qué significa eso? Que Jesús de Nazaret nació bajo un contexto específico. No podemos olvidarnos que el Señor Jesucristo nació en un ambiente político donde Roma ejercía la hegemonía. Tampoco podemos olvidarnos que el ambiente cultural y filosófico en el cual nace el Señor Jesucristo es el famoso ambiente helénico que permeaba el pensamiento griego en todo el territorio romano. Y en tercer lugar, no podemos olvidarnos que el Señor Jesucristo también nació bajo un contexto cultural religioso del mundo judío, donde existían una múltiple percepción de lo que vendrían a ser las famosas escuelas de pensamiento del periodo del Segundo Templo o como se conocía en la antigüedad el periodo intertestamentario. Es decir, ahí estaban las culturas esenias, los macabeos, la literatura apocalíptica, las grandes premisas de los rabinos acerca de quién iba a ser Jesús de Nazaret. Pero lo que yo quiero destacar, a pesar del ambiente político, a pesar del ambiente filosófico, a pesar del ambiente cultural de la época, es que Jesús es incomparable porque su venida al mundo es extraordinaria. Nace bajo mujer y nace bajo la ley, pero nace de manera sobrenatural. Es concebido por obra y del Espíritu Santo, donde María, que es seleccionada como la bendita entre todas las mujeres, tiene la posibilidad de ser parte de este proceso salvífico. La historia de la salvación hace que Jesús de Nazaret y su venida sea extraordinaria y sea incomparable. En segundo lugar, debemos recordar que la vida de Jesús de Nazaret y lo que lo hace incomparable de un Nerón, de un Alejandro el Magno o de un Carlos el Magno o de un Napoleón es que Jesús de Nazaret era un hombre sin pecado y por eso fue extraordinario. Y a pesar de no tener pecado, Él decide cargar con el pecado tanto de usted como el mío para darnos salvación en la cruz del Calvario. Así que Jesús es incomparable. ¿Por qué? Porque su venida al mundo es extraordinaria. Jesús es incomparable porque su ser, su esencia es sin pecado. Un tercer lugar o un tercer elemento que quisiera yo destacar de por qué Jesús es incomparable, simple y sencillamente porque Jesús de Nazaret desarrolló milagros que fueron también no menos extraordinarios. Esos milagros que permitieron ver la vida, esos milagros que permitieron ver el poder de Dios, esos milagros que nos permiten hoy en la actualidad apreciar la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor para con usted o para conmigo, nos invita a declarar constantemente que Jesús es incomparable. Lo extraordinario de su ser, lo extraordinario de su mensaje y lo extraordinario ahora de sus milagros se constituyen en la esencia del cristianismo y se constituyen en la esencia de lo que somos como personas, de lo que somos como seres humanos, de lo que somos como elementos constitutivos de la mano creadora de Dios para ser redimidos y ser agentes receptores de la gracia divina de nuestro Señor. Por lo tanto, Jesús es incomparable porque su venida al mundo es extraordinaria. Jesús es incomparable porque es un ser sin pecado. Jesús es incomparable porque sus milagros resultan ser extraordinarios. Y otro elemento que quisiera destacar es que sus palabras, sus enseñanzas y su mensaje son extraordinarios, a tal grado que su influencia no solo se redujo a un espacio
específico de la geografía de la Palestina del primer siglo. Su mensaje no solo tuvo impacto en Galilea del primer siglo, no solo tuvo impacto en Jerusalén, en Samaria, sino que ha tenido impacto hasta lo último de la tierra, tal cual como se nos recuerda de que el mensaje debe llegar hasta el final, hasta los confines de todo lo creado. Él es incomparable en su nacimiento, sin pecado, en los milagros, en las enseñanzas y sobre todo cuyo mensaje se constituye en algo universal. Pero lo último que quisiera destacar y que no es menos importante es que su muerte y su resurrección se constituyen en algo incomparable, en algo extraordinario. ¿Por qué? Porque su muerte nos permite redimirnos de pecado. Su sangre derramada nos limpia y nos purifica para poder confiar en aquel que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Pero esto es lo más precioso y magnífico y sobrenatural, que la resurrección, porque solo el cristianismo que plantea la resurrección nos da la posibilidad de creer y de tener vida eterna y de responder a la gran pregunta existencial: ¿qué sucede después de esta vida? ¿Qué sucede después de esta realidad que solo podemos medir en el espacio y el tiempo? Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos permite inevitablemente confiar en este futuro no muy lejano para algunos, para otros a largo plazo, de lo que es la eternidad. ¿Por qué Jesús es incomparable? Porque Él es extraordinario en su nacimiento, es sin pecado, sus milagros, su enseñanza y su mensaje a nivel global nos permite reconocer que su nacimiento, su muerte y su resurrección lo hacen incomparable. Y esa es mi invitación para ustedes, queridos amigos, que podamos vivirlo, podamos predicarlo y podamos proclamarlo en todo lugar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Jesús no tiene comparación. Él es extraordinario. Que el Señor les bendiga. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.